Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Qué poco visto que te tengo. Aquí tenemos por aquí. A ver, supongo que hay un poco de lag, como siempre, pero a ver si la gente se va presentando, va apareciendo por aquí. Em, si vais entrando en el LinkedIn Live, id saludando. Mira, aquí tenemos a Ferran, que ya está. Qué puntual, Ferran. Hola, Ferran. Hola, Andreina. ¿Qué tal, Alex? A ver, Jefferson, Alex. Bueno, caras conocidas, ¿eh? Eh, Mira, Sara del Pino, creo que no había estado por aquí. Xavi Tellez, también viejo conocido. ¿Qué tal, Xavi? David Pravos, que ha sido el anfitrión de varios Landacasts. Carlos, Rafael, Michael. Buenas, Michael, ¿qué tal? Muy bien. Pablo, también un crack, Pablo. Buenas. Marco Collado, ¿qué tal? Estoy digiriendo hoy la tortilla de esta mañana que hemos desayunado juntos. ¿Quién más hay por aquí? A ver, bueno, y esto, y saludando y presentándoos, y nada, aprovecho para presentarme yo mismo, que soy Eduard Barroso, soy director de Growth y uno de los socios de Lambda Loopers, y normalmente estoy en el backstage de estos Lambdacast. Y nada, hoy estoy con Adrià Batlle. Buenas. Bueno, yo soy Adrián, soy CEO de Lambda Loopers. Alguna vez he hecho también otro Landacast por aquí, seguramente me habréis visto. Y nada, aquí Diego pregunta si después habrá grabación. Sí, ¿no, Edu? Normalmente después los grabamos y los subimos al canal de YouTube, o Sí, sea que los podréis volver a ver sin problema, si sí. la tecnología lo permite. El canal de YouTube es Lambda Loopers, muy, muy fácil o muy difícil, pero bueno, tenéis aquí el nombre, así que podéis buscarlo en YouTube y aparecerán ahí los últimos Lambdacast y este mañana. Mira, aquí tenemos a Julio. Buenas tardes. Julio, ¿qué tal? Sí, Julio de hecho participó en el de enero y creo que no se ha perdido ni uno, así Sí, que lo tengo fichado, lo tengo visto. súper bien, Julio. Un placer A ver, tenerte por aquí. Hoy vamos a hablar sobre escalar equipos tecnológicos. O sea, que no sé qué piensas, Edu, pero yo creo que sería buena idea si la gente pudiese dar un poco una horquilla del tamaño del equipo tecnológico de la empresa en la que trabaja, Mm. para Sí. ver un poco después su punto de vista, ¿no? Y decir, vale, pues las empresas con este tamaño de equipo a lo mejor se enfrentan a estos problemas, las empresas con un tamaño de equipo más pequeño tienen estos otros. Ujú. ¿Podéis comentar un poco los tamaños de equipo de vuestras empresas, más o menos? Ah, creo que puede ser positivo. Sí, esto sería súper, súper interesante. Eduard Salabarde. Ostras, ¿cuánto tiempo? Buenas, Edu. Onofra. Muy bien. Y nada, para comentar un poco, para los que es la primera vez que estáis aquí, los Lambdacast son estas sesiones mensuales que hacemos a través del LinkedIn Live, más que nada para hacerlo participativo. Entonces, la gente que está en el chat, pues que pueda preguntar, pueda compartir su experiencia, pueda preguntar y nosotros lo iremos incorporando en nuestra conversación. Hablamos de muchos temas y siempre intentamos hacerlo de una forma transparente, sin dogmatismos. Hemos hablado de tecnología, de Redis, de cómo, ¿no?, hacer una arquitectura multitenant. Hemos hablado de otros temas un poco más peliagudos, ¿no?, como por ejemplo arquitectura hexagonal, qué es, qué no es y cuándo es sobre ingeniería. Per programming, si es una pérdida de tiempo o no. Y nada, hoy, como decía Adrián, hablaremos sobre escalar equipos tecnológicos, que es un tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos y seguro que muchísimas experiencias distintas. Para hablar de esto, ¿quién tenemos hoy? Tenemos un súper invitado con muchísima experiencia, creo que además una experiencia singular, que no se tiene todos los días. Él ha estudiado multimedia, ha sido ingeniero de software, ha trabajado en varias agencias y en startups tecnológicas y sobre todo se lo conoce por su rol como CTO en Factorial, donde prácticamente pues inició el equipo desde cero hasta más de 150 ingenieros y que lo voy a pinchar ya. Hola, Pau. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas tardes. Nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Estoy un poco oxidado, ¿eh? Llevo bastante tiempo sin hacer podcast, así que lo único anterior me paráis, ¿vale? aquí es impresión. Venimos a Sí, no. filosofar, a aprender de las experiencias de los otros y
darle un punto de vista a la gente de cosas que a lo mejor aún no ha vivido, que las tiene por delante por vivir y que vayan un poquito más preparados, solo con una conversación de realidad. Perfecto. A ver, yo voy a compartir cosas, pero también digo, o sea, voy a compartir mis experiencias y luego yo he visto organizaciones totalmente distintas funcionar, así que si a veces suelto una frase, no la llevéis a misa, ¿sabes? O sea, tomadle todo con pinzas, ¿eh? Perfecto. No tienes la verdad absoluta, definitiva. Todavía no, la estoy buscando. Pronto. Sí, es un camino de toda la vida prácticamente este. Y bueno, realmente en estos Lambda-Cas, cuando hemos hablado de TDD, de hexagonal, de pair programming, siempre llegamos un poco a estas conclusiones, ¿no? Que no hay una fórmula secreta, todo depende de las personas y justamente por eso en este Lambda-Cast parte de la propuesta de valor es la cultura, ¿no? De cómo se conforma este equipo, qué cultura tiene, cómo evoluciona, porque al final siempre llegamos a esta conclusión. Lo más importante es cómo las personas entienden estas prácticas, estas tecnologías y cómo las llevan a la práctica. Entonces, cultura, training, hiring, todo esto es súper importante. Vamos a decir muchas palabrejas hoy, perdón, pero ya nos entendemos. Y nada, para empezar, mira, aquí tenemos también a Xavi, que es nuestro CTO en Landaloopers. Hola Sí. Xavi, que también está un poco con estos, bueno, estos retos de escalar el equipo. Y nada, si queréis podemos empezar un poco, Pau, hablando de esta primera etapa, ¿no? Quizá de 0 a 30, ¿no? Ujú. Cómo se crea el equipo. Tú siempre has comentado que tienes como una cultura muy fuerte, dar mucha autonomía, mucha responsabilidad, mucha ownership. Un poco cómo creas ese primer equipo que entiendo que está buscando, primero de todo, el product market fit, ¿no? Un poco. Correcto. A ver, al principio, o sea, contratar al principio cuando empiezas una empresa nueva, como en el caso de Factorial, que no éramos nadie, es complicado porque al final tú tienes que atraer talento y tú no tienes branding, no tienes producto, no tienes nada, ¿no? Entonces es bastante complejo, sobre todo también en estos últimos años donde realmente el talento ha sido más escaso, ¿no? Y ha sido complicado contratar. Dicho esto, obviamente al principio tiras bastante de contactos, tiras bastante de gente que te hayas ya codeado y gente que tengas ya confianza. Entonces formas un equipo bastante estrecho. Yo lo llamo de Sams, no de Boromir, un poco con la metáfora del Señor de los Anillos. O sea, gente que te va a seguir hasta el monte del destino, ¿no? O sea, gente que te va a seguir a muerte, aunque igual no son los fuertes de lo que es, o sea, eso da un poco igual. Por eso al principio te codeas con personas de confianza y gente que sabes que te va a seguir, porque al fin y al cabo esa gente van a ser los managers y directores del futuro, ¿no? Y aparte de esto, pues sobre todo eso, buscando talento, en mi opinión, no muy junior, porque los primeros hirings va a tener que hacer un poco de todo, no vas a tener tampoco mucha capacidad de hacer coaching, ¿sabes? Yo al principio sobre todo es una densidad de talento muy elevada, ¿no? O sea, gente o que tengas mucha confianza o que sean extremadamente inteligentes, polivalentes, etcétera. Y es este super equipo A, básicamente, que te permite llegar a ese product market fit. Porque para llegar al product market fit hay que atravesar pantanos, hay que hacer de todo, básicamente. Ahí no te puedes permitir el luxo de tener especialistas y tener gente muy vertical, necesitas gente muy polivalente. Claro, y al principio, cuando aún no tienes ni el producto, ni la marca, ni nada de esto, que solo está un sueño y una visión, o sea, entiendo cómo puedes conseguir esta red de contactos, pero ¿cómo consigues este top talent al principio de todo? Sí, o sea, los contactos es lo que hayas vivido en tu vida, etcétera, ¿no? Pero una vez se terminan los contactos y ya no, ya no exprimes más de ahí sí que tienes que picar muchísima piedra. En mi opinión, lo único que funciona a ese stage es outbound, que se llama, ¿no? O sea, al final tú tienes que tratar el hiring como un proceso de venta, ¿no? Y en ventas tú tienes o interés que tiene o tú vas a buscar al cliente, ¿no? Y entonces ahí es outbound directamente. ¿Qué significa esto? Hacerte listados infinitos de gente que tú quieras atraer en tu negocio, contactarlos como puedas, intentar craftear este mensaje para atraerlos, etcétera, ¿no? En mi caso,
yo tenía muy claro en cada etapa cuál era mi pitch, ¿no? Cuál era lo que podía vender. Por ejemplo, el primerísimo mail que yo mandaba era: ahora soy el CTO de esta empresa y quiero un ingeniero fundador y aquí vas a aprender de todo, vas a aprender de negocio, o sea, básicamente lo que yo estaba vendiendo es: vas a empezar. Si quieres empezar un negocio y no tienes igual acceso a capital o lo que sea, lo más similar a emprender que vas a tener es esto, ¿no? Entonces, este era mi selling point, ¿no? Y entonces ahí conseguí gente que decía: pues mira, me mola, me gustaría emprender en algún momento, pues me voy a unir a este equipo que me va a dar las tablas, ¿no? Y en cada etapa, pues tú tienes que buscar exactamente ese mensaje que pueda atraer a la persona para la etapa que estés, básicamente. Sí, porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, nosotros tenemos una consultora tecnológica, que no es lo mismo, entiendo, que un equipo de producto. Pero nosotros muy al principio también intentamos hacer alguna apuesta por Top Talent y decir, vale, vamos a intentar contratar a un par de personas bien potentes, que sepan mucha tecnología y que vayan subiendo un poco el listón de los clientes a los que podemos servir y el tipo de soluciones de calidad que les podemos aportar. Y yo creo que también nosotros hemos pecado en el pasado de atraer un talento para el cual no teníamos reto. Es decir, atraer un programador, una programadora que eran buenísimos y ellos están en la empresa, solucionar algún tipo de retos, pero que los retos a los que realmente nos estaban afrontando no eran los que ellos estaban capacitados para resolver. Yeah. Y entonces, en este balance, claro, esta persona al final tú ya ves que eventualmente se va a ir a otra empresa y es lo más lógico que puede hacer. Sí. Entonces, yo creo que también se tiene que ser un poco realista con lo que tienes en este momento, ¿no? Porque me gusta lo que dices de una mentalidad emprendedora, construir tu propio negocio. Si en ese momento a lo mejor te coges a alguien especialista en escalar por 50.000 una plataforma, en ese momento aún no estás. Creo que esto también es muy importante, ¿no? Al contratar. Eso corta por los dos lados, ¿eh? O sea, corta por la parte de senior, pero para la parte de junior también. O sea, al final tú tienes o sea, al final hacer una empresa es coger un problema muy grande y como no lo puedes hacer tú solo, lo divides en trocitos más pequeños y traes a gente y le dices: escucha, ¿me puedes hacer este trocito del problema? Es tan simple como esto, aunque bueno, parece simple, pero trocear, repartir y tal no es tal, ¿no? Pero entonces sí que hay que tener muy claro cuál es ese problema que tienes encima de la mesa y cuando lo cortas, qué dificultad tienen esos cortes o qué skills necesitas, ¿no? Y entonces también es lo que digo, yo te digo, al principio no hace falta junior, pero depende de qué. Igual de los trozos hay una parte del problema que no requiere igual un gran conocimiento tecnológico y tú no quieres tener a gente muy senior haciendo esas cosas. Entonces sí que te traes a talento más junior o mid, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero tienes que tener muy claro cuál es el problema que tienes encima y cuál es la job description para poder repartir ese trabajo entre la gente que vas a contratar. Mira, justamente aquí Andreina pregunta sobre este pitch inicial para captar talentos y detectaste algunas cosas que no funcionaran para atraer el talento que querías. A ver, infinitas, ¿eh? O sea, esto tú vas probando. Nunca he sido muy data driven, o sea, no es que no tenía un Excel ahí con todos los números y decía: este pitch convierte un 10% mejor, o sea, no es tan bruto, ¿eh? Pero sí que vas por feeling, vas viendo. Sobre todo cuando consigues entrevistar, cuando consigues realmente llegar a la persona y entrevistar, ahí ves mejor qué cosas suenan bien y qué cosas no suenan bien. Cosas que yo descubrí, o sea, que más que por vía negativa, voy a ir más por vía positiva, es que transparencia es algo que siempre impresionaba a la gente. O sea, tú igual estarás ofreciendo menos sueldo, pero si eres transparente sobre el sueldo, incluso lo preferían que no una oferta que estuviera 5.000 euros por encima. O sea, el hecho de ser transparente, nosotros teníamos muy bien marcado, repartíamos indirectamente, te dábamos en la entrevista el documento donde marcaba cada posición, cuándo gana, cuándo se hacen los aumentos de sueldo, etcétera, etcétera. Esa transparencia sorprendía. La gente decía: hostia, qué novedad, estoy acostumbrado a llegar a la última entrevista y que luego me digan un sueldo de mierda y entonces tal, ¿no? De sorpresa, al final. Entonces, cuando la gente de primeras le decías: vas a cobrar esto. Entonces, hostia,
guay, ¿no? Esto les gustaba, transparencia les gustaba que hablábamos mucho de ownership, de agencia, o sea, había ciertas cosas que gustaban bastante. Y también, pues, obviamente el trabajo remoto también era un plus y mucha gente lo andaba buscando. Entonces también eso también era una cosa que ayudaba mucho y que nos ayudaba a cerrar. Y por último, y es un consejo que sí que doy, es que optimizábamos por poner una oferta lo más rápido posible. Entonces, cuando tú estabas contratando a alguien, esa persona estaba en 2 o 3 procesos en paralelo, normalmente. Entonces, ser el primero que pones la oferta en una musa, normalmente te incrementa la posibilidad de cerrar ese perfil, porque ya lo tienen y es como, hostia, ahora me arriesgo, porque claro, igual también el entrevistador igual también está con otros candidatos, entonces también hacían que cerraran. Lo que entonces tienes que tener una cultura de que si no funcionan, echar a la persona, obviamente. O sea, contratar rápido, la contrapartida es que luego tienes que saber despedir a gente si no funciona. Esta autonomía y esta ownership siempre tiene la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad, ¿no? Y al final, pues, tú puedes dar muchísima libertad, pero tiene que haber unos resultados, tiene que haber un impacto, si no... Correcto. Sí, sí. De hecho, el job description también es importante, ¿eh? O sea, eso es lo que esperamos de ti y yo te contrato por esto y te pago por esto. Si no hay gusto, entonces el contrato queda roto. Entonces no hay más. Mm. Vale. Aquí Pablo comenta o pregunta más bien si podemos dar algún consejo para traer talento más senior siendo el contratante por edad junior, ¿no? O sea, quizá también un poco el tema de autoridad o de confianza, ¿no? Entra ahí. Un poco como lo viste tú. Sí. A ver, o sea, no es algo que viví en mis propias carnes, pero sí que tenía managers. O sea, cuando ya escalé más adelante, donde había managers que contrataban, sí que les pasaba de que igual era su primera experiencia como managers y se querían traer a alguien como un staff y sentían bastante el síndrome del impostor. Entonces, y una de las cosas que normalmente diferencio es básicamente el seniority. Cuando hablamos de seniority, casi siempre es un seniority a nivel de skills, ¿no? O sea, es a nivel de conocimiento tecnológico. Cuando tú dices que alguien es senior, te imaginas pues que puede programar de una cierta forma, ¿no? Entonces, la parte de skills, tú puedes tener un grupo dentro de tu empresa que te ayude a evaluar esas skills. Normalmente vas a coger la gente más top de tu empresa y los vas a traer a las entrevistas técnicas. Y lo que tú puedes hacer sí que es la parte de venta, porque al final en un proceso de selección es lo que digo, es un proceso de venta y de compra a la vez, dependiendo de la posición. En ingeniería suele ser de venta. Dependiendo de tal, depende. Juniors normalmente es más compra, pero en un proceso de venta, aunque tú seas junior, tú estás ahí para convencer a alguien, para atraerlo, para aplicarle la curiosidad, para que tire adelante el funnel. Y luego ya, si tú quieres que alguien le impresione a nivel técnico, para que vea los grupos que hay en tu empresa, o quieres a alguien que evalúe, pues te traes pues a los seniors o los staff que tengas en tu empresa y que le hagan la entrevista técnica. Claro, yo que añadiría que también creo que llegado a un punto, y este punto tampoco creo que sea al principio, pero bueno, llegado a un punto, el CTO tampoco tiene que ser la persona más senior de la empresa. Yo creo que si el CTO hace bien su trabajo, al final contrata técnicos que lo superan en muchos ámbitos, y es la gracia, ¿no? El CTO tiene la visión global y tú acabas contratando perfiles muy potentes para resolver cada una de estas piezas de puzzle que decías, Pau. Entonces, supongo que para lo de Pablo lo difícil será contratar al primero. Porque una vez contratas al primero que es más senior que tú, al siguiente ya le puedes referir al senior. Sí, Y sí. también hay otras cosas que no son puramente técnicas, es decir, a lo mejor se ha conseguido demostrar algo, se vende un poco, ¿no? El pitch de nosotros estamos construyendo esta plataforma, te estoy contratando porque yo no llego, justamente tú tienes que ocupar este lugar de... Lo que pasa es que sí has tocado un buen punto. El primero es complicado. El O primero. sea, yo, por ejemplo, tengo varios puntos muertos donde no soy muy fuerte. Uno es mobile y el otro es infraestructura. Y claro, traerte a esa persona de confianza que luego te va a contratar el resto del equipo y tal, es complicado. Y ahí yo insisto en lo primero. O sea, tráete gente
que puedas confiar, no tienen por qué ser la hostia, porque al final es como cuando traes el coche al mecánico. Tú no sabes de mecánica y el mecánico te dice, hay que cambiar las bujías. Y digo, hostia, ¿me está timando o no? Pues un poco es lo mismo, ¿no? Cuando te traes a algún técnico, al final es, hostia, mira, me traigo a alguien que igual no sea el top, pero que puedo confiar y me va a poder luego evaluar el talento 2, 3 y 4, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces un poco con, ¿no? Con estos contactos, haciendo un outbound de hiring, ¿no? Vendiendo la visión, dando transparencia, dando mucha ownership, eh, trabajo en remoto, todas estas cosas que has comentado, consigues crear este primer equipo de SAMs, ¿no? Para ir a buscar el product market fit. Exacto. Cuando ya lo estás encontrando, cuando ya estás ya en ese punto, que podría ser un punto de inflexión, y haces, ¿no? Cuando encuentras el product market fit, de alguna forma empiezas a ir hacia crecimiento. Correcto. Y ese crecimiento, pues conlleva, pues, bueno, depende de cómo lo hagas, ¿no? Pero si lo haces muy rápido, pues que tienes que cambiar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese punto? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo lo notaste? ¿Qué señales? Y cómo te preparaste, tanto tú como el equipo que ya tenías dentro. Sí. Sí, o sea, como has dicho, o sea, no es para todos y no tiene por qué pasar. De hecho, leí el otro día un post de Carpazzi, el ex jefe de AI de Tesla, que es bastante interesante seguir en Twitter, y ponía un tweet de que hay dos tipos de empresas, ¿no? Hay empresas donde trabajan como CPUs, ¿no? Donde tú tienes gente que itera muy rápido y tienes pocas, o tienes trabajos donde trabajas como GPUs, ¿no? Donde el trabajo es más de organizar cómo dividir ese trabajo y paralizarlo, ¿no? En el caso de Factorial, por la naturaleza del negocio, es más un negocio de GPUs, o sea, es un negocio con una superficie gigante, ¿no? Entonces, nosotros cuando encontramos el Product Market Fit decimos, esto funciona en este segmento de clientes, funciona en España. Vamos a abrir 9 mercados. Entonces, de 1 a 9. ¿Vale? ¿Y por qué 9? Pues mira, pues porque podrían haber sido 8, podrían haber sido 10, pero decimos, bueno, vamos a ver y luego ya vamos a ver pues cuáles funcionan, cuáles no, pero vamos a ver qué pasa. Y claro, 9 mercados significa hacer pues casi 9 productos y con todo lo que conllevan. Y entonces, cuando tienes una superficie tan grande, no te basta con tener gente muy buena porque les faltan horas al día como para realmente cubrir todo ese territorio, ¿no? Entonces, aparte de 9 mercados, también abrimos varios verticales. Empezamos con gestión del tiempo y luego abrimos 5 verticales más, ¿no? O sea, que realmente el, la explosión fue más a nivel de superficie del producto. Entonces, es nuestra ambición de decir, queremos abarcar toda esa superficie del mercado porque vemos que funciona y creemos que lo podemos hacer. Entonces, ahí básicamente pues me miro un poco pues, cómo es la organización y me doy cuenta de que hay un truco bastante fácil, que es darle la responsabilidad directa, ¿vale? Y esto es algo que muchas empresas no hacen, a los managers, ¿vale? En ese punto ya tengo managers, con 30 empleados ya tienes managers y tengo básicamente pues 3 o 4 managers reportando a mí pues normalmente de 6 a 8 personas reportando a mí. O sea, la matemática del org chart siempre es cuánta gente quieres reportando, entonces te sale qué número de niveles tienes, ¿no? Entonces pienso, claro, si tengo estos managers y les pido a cada uno que contratan a 1 o 2 personas al mes, al quarter, pues me salen estos números, ¿no? Entonces empiezas a hacer un Excel y empiezas a mirar y dices, vale, si les pongo una cuota a los managers, puedo escalar ese org chart de forma exponencial, porque a la que voy contratando gente, voy contratando managers y como tengo más managers, puedo contratar más gente. Básicamente, o sea, tiene bastante sentido cuando eres ingeniero y lo ves así. Y digo que es un poco inusual porque muchas empresas lo que hacen es que delegan a un departamento de recursos humanos que está en acquisition y delegan la contratación ahí. Y tienen una responsabilidad compartida. Y yo nunca he visto esto del todo funcionar porque Talent Acquisition trae candidatos, el manager no le gustan los candidatos, entonces se pelean y luego no llega y se apuntan unos a otros. Para mí resulta más fácil decir, no, o sea, cada manager se encarga,
así es como yo os enseño, o sea, así es como se hace sourcing, así es como qué pitch hacemos, etcétera. Y básicamente es un volumen que para cada manager es bastante fácil de conseguir, pero a nivel de organización hace que cada cuerpo puedas incrementar sustancialmente el volumen. Vale, porque tú comentas dos números que son bastante chulos, ¿no? El primero es que pasas de 0 a 150 ingenieros prácticamente sin esta colaboración con personal de recursos humanos. Tuvimos una persona de talento, ¿eh? Tuvimos una Una persona, persona, pero sí, y para nos todo hacía este sourcing. crecimiento. Básicamente lo que nos hacía era el sourcing y era como, pues aquí tenéis y pescad de aquí, básicamente. Exacto. Que después también entiendo que está relacionada con la segunda cifra, que también es bastante increíble, que es que comentabas que tenías una rotación de menos del 3% anual de esta plantilla que habías fichado. O sea, es decir, que el impacto también en cuanto a la rotación. Rotación, o sea, hay que segmentarla, ¿eh? O sea, tú normalmente tienes, o sea, el turnover o rotación o como le quieras llamar, tienes la voluntaria y la no voluntaria. ¿Vale? O sea, entonces nosotros lo que medíamos, lo que nos importaba sobre todo era la rotación no voluntaria, o sea, la gente que tú pierdes. Ahora, con gente que tú hayas contratado y no haya funcionado, pues no lo contabilizamos. Pero había un número, pero no me acuerdo cuál era. ¿Vale? Vale, Porque, como te digo, nuestro proceso de contratación era bastante optimizado para ser corto. ¿Vale? Entonces, a veces había falsos positivos. Que Claro. eso es lo más importante, es entender si tú quieres optimizar por falsos positivos o falsos negativos. ¿Eh? Yo me encuentro bastantes fundadores que me dicen, es que no puedo contratar. Y me dicen, sí, es que hacemos como 6 entrevistas, porque claro, el talento, es que hay ingenieros que son 100x, ¿no? Entonces quiero encontrar ese talento. Y yo siempre digo, ya, pues que al final, o sea si es como invertir, ¿no? Si tú no has invertido en Mark Zuckerberg, la cagada ha sido no invertir en Mark Zuckerberg, no la gente, no las inversiones que hayas hecho es que no hayan ido bien. Y con el talento es lo mismo. Em, es más pecado no contratar a alguien porque no estás seguro y esa persona te podría haber funcionado que no contratarlo y, bueno, no ha funcionado y entonces, ¿sabes? No sé. Eso es un tema que yo tengo mi opinión personal que creo que hay que reducir un poco la fricción en la contratación. Que la gente hace muchas cosas, muchas pruebas y muchas historias y al final yo creo que con menos es mejor. Pero bueno, Sí, a ver, no, os avisa. no, pero ya muy bien. Nosotros también tengo que decir que un poco compartimos esta cultura, ¿eh? Es decir, no somos extremadamente exigentes con el hiring. Es decir, para nosotros el proceso de hiring es unos mínimos que tú tienes que cumplir para asegurar que te vas a adaptar bien a los valores generales de la empresa y el tipo de problemas que nosotros nos vamos enfrentando el día a día. Pero con el tiempo, a medida que hemos estado madurando, antes éramos de estos, ¿eh? De los de 3 pasos de la entrevista, más un comité de aprobación casi, ¿no? Y después decíamos ya, ¿no? Cada día somos más ágiles y ahora también hemos llegado en el punto en el que al final de la propia entrevista ya decimos si te contratamos o no y el sueldo. Es decir, me ha resonado mucho todo esto que decías y es verdad, es decir, se tiene que saber despedir, pero por muy complejo que sea tu proceso de hiring, lo tendrás que saber despedir igual, porque no solo es que te puedas equivocar al momento de contratar, sino es que las necesidades de la empresa cambian y las personas cambian con el tiempo. Totalmente. Sí, sí. Yo personalmente no entiendo estas culturas del no despido. Yo porque no me encaja en la cabeza, supongo en mi modelo mental, ¿eh? Pero yo no las entiendo. A ver, Creo, es una putada y a nadie le gusta hacerlo. O sea, eso es sí, así. evidentemente. Y es una de las cosas más difíciles de conseguir cuando estás escalando un equipo de managers. Ujú. Porque tú, como fundador, que ves cada día la cuenta del banco y calculas cuántos meses de vida te quedan, pues dices, pues no me queda otra, porque si no lo hago, pues al final todos se van a la calle, ¿no? Entonces, tú tienes esa mentalidad. Pero cuando la empresa crece y empiezan a ver el dinero en el banco, pues empieza a ser más abundante y entonces la muerte no es tan inminente y tal, la gente se relaja, ¿no? Entonces, instaurar esa mentalidad de decir, no todo vale y la gente que no rinde, pues al final se contagia en cierto modo, ¿no? Entonces,
hay que marcar también un ritmo y decir, escucha, no, aquí hay que promocionar lo que nos está haciendo bien y hay que despedir a quien no da el callo, ¿no? Y eso es complicado, ¿eh? Para mí es una de las cosas que más valoraba en un manager es si es capaz de hacer esas decisiones difíciles porque a nadie le gusta, no, obviamente. Claro, tirando un poco para atrás, es decir, en este momento que se encuentra el Product Market Fit y empezáis a crecer, más o menos, ¿cómo escala el equipo para tener una idea de, ¿no? De 30 a 150, cuánto tiempo se tarda? El equipo dobló 2 años seguidos, o sea, me acuerdo, o sea, digo, no, te podía haber buscado los Excel y historias, pero durante 2 años seguidos dobló, ¿vale? O sea, para que te hagas una idea. Y, pero bueno, sí, o sea, 3 años, de 30 a 150 igual en 3 años, no sé, no te decía el número exacto. Y tú cuando encaras este hypergrowth, digamos, de venga, tenemos que doblar cada año, ¿tú cómo lo entiendes esto? Dices, vale, no, está claro, hay que ir a 9 mercados, 5 verticales nuevas, pero ¿tú lo ves necesario este crecimiento? Sí, o sea, es que hay que entender de dónde sale esto, ¿no? O sea, tú al final, tú en diciembre, nosotros teníamos una cadencia anual, casi todas las empresas tienen, ¿no? Pero nosotros en diciembre hacíamos un plan de negocio. Y todo empieza con ese plan de negocio. En ese plan de negocio hay unos números y esos números hay unas ciertas hipótesis que son todas mentiras, pero tú necesitas tener hipótesis porque si no, te damos el dedo y ¿qué vas a hacer, no? A ver, son mentiras, pero al final, el número final realmente conseguíamos llegar. Lo que pasa es que los caminos eran un poco distintos. Pero tú al principio tenías un plan. Y con este plan dices, vale, pues abrimos estos productos, abrimos estas capacidades en estos mercados, lo que sea. ¿Qué necesito? ¿No? Entonces, tú te montas tu Excel en paralelo de cuáles son las inversiones que tú vas a hacer para conseguir ese plan de negocio. Entonces, tiene que empezar desde el negocio. No empieza desde voy a contratar gente y a ver qué estoy. No. ¿Sabes? Y luego, obviamente, cada quarter tú vas revisando y vas comparando y vas diciendo, aquí dijimos que haríamos tanto y diríamos que invertiríamos tanto. Normalmente lo que pasa es que el revenue es más bajo y los costos son más altos. Eso es el peor caso. En nuestro caso, por suerte, yo sí que era bastante conservador e intentaba poner párvulo en ese plan de negocio porque luego pues te viene un COVID o lo que pasa y tienes que tener un poco de margen de maniobra. Pero sí, todo empieza siempre desde un plan de negocio. Y creo que muchas empresas igual no empiezan por ahí y entonces pues es complicado porque si restas más que sumas, pues al final mueres. Claro, yo lo que veo cuando se crece muy rápido y una cosa que creo que es muy difícil es cómo calcular exactamente esta velocidad de crecimiento que te permite mantener un valor coste razonable. Porque yo entiendo que no hay ninguna manera de crecer y que la productividad por euro o la productividad por persona sea exactamente la misma, porque existen juegos del teléfono, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo mantienes razonable? ¿Cómo se calculan esos números? ¿Cómo lo mides desde una capa más arriba? Ya, o sea, yo creo que has mezclado temas, ¿eh? Y hay que diferenciarlo. Un tema es la productividad por persona Sí. y la otra es la rentabilidad. Entonces, o sea, tú en el negocio tú dices, ¿cuánta palanca tiro para crecer más agresivamente o cuánta recojo para crecer más eficientemente? Uh-huh. En la etapa donde nosotros escalamos, sobre todo los mercados valoraban crecimiento sobre eficiencia. Sí. Hoy en día no. Hoy en día vas a ver que todas las empresas están poniendo el freno para atrás porque los mercados valoran eficiencia sobre crecimiento, ¿no? Entonces, tú ahí, normalmente en tu consejo de dirección, planteas varios escenarios y dices, este es súper agresivo, crecemos 3x o 4x, pero nos gastamos esta pasta, o este es más conservador y pues sí que sí, pues vamos a EBITDA positivo, pero no vamos a crecer un 20%, ¿no? Entonces, ahí decides un poco. El tema de la eficiencia es otro tema, ¿vale? Que es, obviamente, la eficiencia por persona siempre decrece, ¿vale? O sea, tú cuando hay 3 personas en una sala al principio y están ahí hackeando y lo que sea, hostia, van a la velocidad de la luz y es magia, ¿no? Y cuando hay 150,
pues igual tienes 10 personas que no están haciendo nada, ¿sabes? Y no te das ni cuenta, ¿no? Porque no tienes visibilidad de todo, etcétera. Con el teléfono, comunicación, overlap, incluso los propios sistemas. El CI de repente es un bottleneck, de repente tienes problemas a la hora de desplegar porque tienes 150 personas desplegando al mismo tiempo, o sea, todo, o sea, la eficiencia baja, ¿vale? Lo que pasa es que, aunque aunque la eficiencia fuese 1 antes y ahora es 0,8, cuando lo multiplicas por 150, sigues abarcando más territorio. Y obviamente es una lucha que tú tienes siempre, y una de las cosas que tú tienes que hacer siempre es estar luchando contra ese decrecimiento de la eficiencia. En mi caso, una cosa que yo hice, tenía un equipo que se llamaba DX, que es Developer Experience, que era un equipo que exclusivamente se dedicaba a mejorar esa eficiencia de los developers. Porque a ese año una persona que me esté mejorando un 1% la eficiencia de los developers, ya me sale a cuenta, los números me salen. Entonces, básicamente era un equipo que estaba pues mejorando el onboarding, para que la gente pudiese hacer onboarding en 2 días en lugar de una semana, mejorando el tooling, mejorando el CI, etcétera. Sí, ¿Qué iniciativas? Ay, perdón. No, no. quería preguntar qué iniciativas crees que tuvieron mayor impacto de este equipo que comentas. Uf, infinitas, ¿eh? O sea, es que hacían un poco de todo, ¿eh? Y de hecho todavía siguen haciendo, ¿eh? Sobre todo hacía muchas abstracciones para que fuera más fácil, para que toda la gente trabajara sin pisarse unos con otros, ¿vale? Entonces, temas de modularización del código, o análisis, teníamos mucho análisis estático del código, muchas herramientas de ese estilo. El CI fue un problemón grandioso porque cuando tú tienes tanta gente, de repente aparecen cowboys por todos lados, y si de repente está rojo, pues toda la gente se atropella. O sea, es un poco, todo pasa a ser, cuando escalas, todo pasa a ser un poco farragoso, ¿no? Y otra cosa que iría muy bien es observabilidad de los equipos, para que los equipos pudieran tener métricas y puedan tener accountability sobre ciertas cosas, como métricas de performance, de excepciones, etcétera, etcétera. Vale, o sea, muchas cosas, ¿eh? O sea, podría hablar muchas horas sobre TX, pero sí. Yo, digamos que volviendo a lo del hypergrowth, a ver, yo no he llegado a un equipo de 150 como tú, como CEO, pero sí que es verdad que dentro de la propia empresa me he encontrado con problemas que estaban solucionando 5 personas a la vez para ir rápido, y donde de repente te paras a mirar y dices, no, 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 vosotros tres, a otra cosa, otro problema para vosotros, vosotros dos, pensadlo bien, tirad por adelante y aumentar la velocidad total. Es decir, yo, aparte de este factor de 1 y de 0,8 que te referías de productividad, yo creo que también hay muchas ineficiencias de este estilo en cuanto a cómo Porque tensionas el número de personas a dedicar a cada problema con tanta gente. Yo creo que puede haber eficiencia negativa de añadir gente al equipo. totalmente. Y aquí has mencionado una cosa que es cómo organizas esa organización, valga la redundancia. Yo le llamo org building, porque al final es como arquitecturar esa organización. Y la conclusión con estos años es que es la cuadratura del círculo. No se puede solucionar. Esa es mi conclusión. Y la hipótesis dice básicamente, o sea, se puede, sí, sí, igual sí, pero en mi forma de entenderlo no, ¿vale? Porque normalmente la forma que funcionan las empresas, que podrían cambiar, pero todavía no he encontrado la forma, es que normalmente funcionan en forma de árbol, ¿no? Arriba tienes a alguien que es responsable de todo y tiene accountability de todo, y tú vas teniendo una responsabilidad que se va dividiendo, ¿no? Lo que decíamos de que tú empiezas con un problema y lo vas procesando y lo vas dando y dices, ahora tú eres responsable de este trocito. Y tiene esa forma de árbol. El problema, y eso sobre todo era muy importante en Factorial, es que una estructura de árbol no es dividible, no es fácil de dividir de forma limpia. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros teníamos varios verticales, teníamos varios segmentos de clientes, teníamos varias geografías. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo divido el árbol? Si Francia no funciona, ¿quién es responsable de Francia? ¿Hago una parte del árbol que sea Francia?
pero luego si este vertical, si performance management no funciona, ¿quién hago responsable? Porque, claro, se cruzan, ¿no? Hay más de una dimensión. Entonces, encontrar esa estructura del org chart donde puedas tener gente responsable y sepas que, de hecho, dicho de otra forma, ¿no? O sea, que cada problema, de este problema grande que tú divides, que cada problema tenga exactamente una y solo una persona responsable de ello. Que no haya cero, porque significa entonces está desatendido, o dos o tres, porque entonces restan, ¿no? Entonces, conseguir esto, cubrir todo el espacio del problema con un org chart que tiene forma de árbol, yo creo que es la cuadratura del círculo. Pero al final tu trabajo es decir, ¿puedo hacer que haga overlap un 80%, 90%? Pues, ya me quedo contento con esto. Y lo hacíamos cada quarter, cada 2 quarters. De hecho, mira, una diferencia grande. De 1 a 50 empleados, cada quarter cambiábamos todos los equipos. Los desmontábamos, los mezclamos y los volvíamos a hacer. Porque la idea era un poco de que todo el mundo conocía todo, que a medida que fuimos creciendo, el conocimiento de cada vertical, como el problema era tan grande, entonces ya ahí pasamos a que los equipos no quedan tan dinámicos. Pero sí que el dinamismo de los equipos es algo que cambió y la flexibilidad de ese org chart, básicamente. Me gusta que digas esto y que lo oigan los empleados de Lambda Loopers, porque no soy el único que cambia la organización de la empresa cada año. Yo creo que este 2024 es el primer año que no la he tocado, porque creo que hemos encontrado una fórmula que por ahora está funcionando bastante bien y lo dejamos. Y se ha quedado todo el mundo en la presentación global como no tenéis ganas de trabajar este año, este hombre. Pero sí, yo también lo creo, ninguna es perfecta, ¿no? Y la que encuentres perfecta ahora, dentro de 3 años, te va a cambiar. Correcto. Sí, sí. Para introducir un poco lo que van comentando por el chat, que aquí Juan José comentaba cómo tienes el equilibrio de esta mentalidad startup del inicio, ¿no? Y la burocracia también, que va aumentando, entiendo, cuando empiezas a crecer, que justamente es algo que nosotros, siguiendo con la idea de Adrià, nos metimos extra burocracia para crecer, pero después no crecimos, lo que queremos crecer y justamente el cambio fue un poco de decir, vale, pues se ha acabado burocracia, se rompen middle managers, se rompen mandos intermedios de reporting y se simplifica la estructura, ¿no? Sí, no hay una, o sea, ojalá tuviera, pero no hay lo que se llama un silver bullet, ¿no? O sea, no hay una cosa que dices, haces esto y la burocracia desaparece por completo. O sea, al final, cuando más grande es la organización, más distancia hay entre las cosas, entonces es complicado conseguir instaurar ese sentido de urgencia y ese ownership. Y sobre todo el sentido común. El sentido común cuando sois pocos, pues es como, bueno, es el sentido común, ¿no? Y es como más compartido. Pero cuando es muy grande, el sentido común hay que hacerlo explícito. Porque hay tanta gente y tienes gente pues en todos lados, con culturas diferentes, etcétera, etcétera, que de repente el sentido común ya no existe. Hay que explicitarlo. Y cuando haces algo explícito, de repente la gente deja de usar el sentido común suyo y utiliza el explícito, ¿no? Entonces, tú escribes algo, ¿no? Y eso pasa a ser la Biblia, ¿no? Y entonces, de repente, pasa algo con un cliente o hay una excepción, lo que sea, y la gente dice, no, pues la Biblia dice que tal. Bueno, ya, pero lo hemos dicho así para unificar el sentido común. Entonces, ahí también un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Cómo alineas de que toda la gente actúe de forma similar, que no vayan todos como electrones, sin hacerlo suficientemente explícito como para que la gente deje de pensar por sí misma. Y eso es complicadísimo. Yo no tengo la fórmula más que machacar y machacar y machacar y insistir. De un poco, mi trabajo el último año era básicamente ser un pesado. O sea, no había más. Estar ahí todo el rato, hay que ir rápidos, hay que mirar la calidad, o sea, todo el rato repitiendo, hasta que cuando tú no estás en la jala, escuchas que alguien dice las mismas cosas y dices, vale, ha ganado el mensaje. Ahí sí que es importante la cultura. Correcto. Exacto. La única forma es cultura. Claro, es un poco lo que al día a día hay 1000 decisiones y que hay que tomarlas y seguramente no sabes cómo tomar ninguna. Es donde vas, ¿no? A la cultura, a tomar esa decisión sin tener que ir a preguntar a ti, por ejemplo, que claro, 150 personas preguntándote a ti no es sostenible. Sí, sí.
Sí, pero aparte de la cultura y los valores y todo esto, yo entiendo que también o tienes muchísimos, que no es bueno, creo yo, o también de alguna forma, cuando empieza a haber gente, para cada departamento, según los objetivos que tienen, según el tipo de problemas a los que se han afrontado, tienes que crear un tipo de valores, ¿no? También por cada uno de ellos. O sea, o sea, es la eterna discusión de los valores, ¿eh? O sea, al final, tú los valores explicitas unos, ¿no? Y los pones, si tienes oficina, los pones en el lavabo, y entonces la gente cuando está ahí en el lavabo los ve y se inspira, ¿no? Y eso está muy bien. Pero al final, los valores de verdad son las cosas que se dicen, son los memes que se repiten, porque al final tú encuentras formas de hacer llegar el mensaje. Yo, por ejemplo, pues, utilizaba mucho el humor, porque me da por ahí. Entonces, pensaba, ¿no? De qué forma se les va a quedar esta cosa, ¿no? Pues mira, me monto un chiste o me monto una frase o lo que sea. Eh, y al final, estos cambian un poco dependiendo del departamento, del equipo, etcétera, etcétera. Y no lo puedes evitar porque cada parte fractal de la organización al final te crea su propio subcultura que hace que hace que se sientan parte de algo, ¿no? Entonces no lo puedes evitar y tampoco puedes luchar contra eso. Lo importante es que las cosas importantes todos los tengan claras. Pero bueno. Pero tampoco puedes hacer que sean completamente independientes, ¿no? Porque si no, después pierdes un poco el efecto este de escala de ser una empresa. Porque si cada cosa es una empresa por sí sola. La cuadratura del círculo. Y al final llegamos a la misma conclusión de siempre, ¿eh? Si tú tienes un proceso donde evaluar el talento y tú ves que hay gente que no piensa por sí mismo y no está entendiendo las cosas, pues al final es decir, escucha, necesito que hagas, necesito que entiendas y si lo haces, entonces pues te pagamos más y si no, pues calle, ¿no? Entonces, al final no deja de ser así, porque no todo el mundo lo termina entendiendo, ¿eh? O sea, es complicado. Y también, Edu, yo creo que justamente los valores, yo creo que los valores tienen que ser realmente de verdad de la empresa y que los fundadores crean en ellos y que se mantengan en el tiempo. Creo que es una manera de que estén pegadas estas subculturas. ¿Qué se van a crear? Se van a crear estas subculturas y pueden ser diferentes hasta que no diverjan de estos valores y de estos principios de la empresa. Sin meterme en polémica, pero es un poco la Constitución, ¿vale? Entonces cada uno hace lo que tal, ¿no? Pero sí, Sí. está claro, está claro. Sí. Sí, y al final yo creo que es más eso, ¿eh? Yo creo que es más lo que son las cosas que se hacen y se dicen que la lista que pones en el baño. Sí, justo Alex comentaba aquí o preguntaba que si se acaban perdiendo mutando los valores de la empresa solo por el hecho de crecer, es bueno que eso pase, pues algo a intentar evitar. Yo aquí tengo una imagen como bastante gráfica, no sé si la ha compartido alguien de SharePoint o de alguna empresa así, que era como un árbol, ¿no? Donde las raíces eran como los valores que están mucho más rooted y después había la cultura o cosas más de la práctica que eran las raíces, ¿no? Que podían divergir, unas iban por aquí, otros por allí, ¿no? Lo que decía diría, pero lo que es el pegamento que te mantiene ahí el árbol, normalmente no suele. No cambia. No cambia porque al final o sea, sigue partiendo se crea un poco de mitología con los fundadores y a mí eso no me termina de gustar del todo, ¿no? Porque obviamente cuando en nuestra vez llegamos a 1.000 empleados, pues se hablaba mucho, ¿no? Del momento que se funda Factoría, ¿no? Y tal, etcétera, como si fuera un poco la Biblia. Pero sí que es cierto que el momento de génesis de una empresa es importante, ¿no? Porque al final es decir, ¿por qué hemos creado esto, ¿no? Que estamos intentando solucionar y cuál es nuestra forma de ver el mundo y al final nosotros contratamos a gente que comparte esa misma curiosidad para resolver el problema y esa manera de ver el mundo. Entonces, ese momento de génesis es importante y eso no se pierde. Lo que sí que se pierde es la capacidad de transmitir y de que se lleven a cabo esos valores. Porque te digo que hay de todo. O sea, con 1.000 empleados, cada día tienes un incendio y te salen ranas por todos lados y dices, madre mía, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero pasa, porque pierdes control. Bueno. Bien, aquí también Andreina preguntaba cuáles serían las claves para hacer una escalada que sea sensata y mantenible en el tiempo, que no se vaya a las manos el crecimiento y que puedas dejar de manejarla. Esto no sé si es una sensación que tú has tenido en algún momento, en qué momento te pasó.
Sí que es cierto que muchas empresas hablan del hyperscale como algo terrorífico. Yo creo que no fue el caso y de hecho yo creo que la gente en general disfrutó bastante del escalado, pero también por lo que digo, porque al final los equipos aumentaban de 1 a 2 personas por quarter. Entonces, a nivel, o sea, lo que tú ves a nivel local no es tanto. Simplemente sí que es cierto que de repente entras en All Hands y ya te da vergüenza hablar en los viernes, ¿no? Que nos reuníamos todos, pues igual ya te da vergüenza porque de repente hay 200 personas y antes eran 30, ¿no? Entonces sí que hay cosas que cambian, pero yo creo que es un poco como calentar la rana, ¿no? De que vas aumentando la temperatura. Tiene un efecto compounding que de repente te plantas con un número muy grande, pero no es que lo hagas en un mes o en 2 meses, simplemente que ese compounding va haciendo quarter tras quarter. Entonces, yo creo que si lo haces así, si lo calculas de forma que haga compounding, es más progresivo y hace que la gente no se dé tan cuenta. Porque al final, igual siempre estás creciendo un 10% cada quarter, pues siempre estás creciendo lo mismo, es hyperscale. Pero cuando lo pones en el Excel y lo arrastras, digo, pues, ¿qué? ¿Ves? Mm. Sí. Y al final yo supongo que es lo que decías antes, ¿no? Si antes se valoraba el crecimiento y el dinero venía de los que crecían, pues te toca crecer y las otras métricas derivadas, es decir, son menos importantes, aunque sigan siendo importantes, son menos importantes que esto. Y cuando toca optimizar, entonces tienes otras preguntas que hacerte. Y aquí a lo mejor sí que te miras más esto que dice Andreina, de un crecimiento sostenible, controlable. O un crecimiento que Después de crecer, primero de todo, de crecer seguramente. no se fija cuando se pega el crece muy rápido, pero de crecer es Claro, mucho peor. claro. Por eso quiere decir que tampoco tienes por qué mantenerlo en el tiempo. En un momento dado tienes que ser 50 y en el siguiente día a lo mejor tienes que ser 40. Y Sí, también es una cosa que se tienen que entender, que correcto, las operaciones dependen mucho de la realidad del día a día de la empresa. exacto. Mm. Mm. Y tú, Pau, cómo evolucionas? Digamos, entiendo que desde el principio que quizá eras más, pues, un líder tecnológico, que se solucionaba los fuegos. ¿Cómo pasas o cómo vas evolucionando a hacer memes y flip news para que la cultura, ¿no? Un líder, ¿no? Que de alguna El forma, titular, ¿no? ¿eh? El titular va a ser ese, ¿no? Hacer Vale. meme. No, pero No, claro, es un cambio de mentalidad y de muchas cosas que bueno, entiendo que empieza por ti, que después tiene que ir a los managers, que tú confías para que creen estos equipos, y es algo que, claro, tienes un poco que liderar en parte tú, con el equipo tecnológico. mucha gente siempre era, guau, seguro que vas de culo, ¿no? Pero al final, tu carga, si lo haces de forma razonable, tiende a ser la misma. Tienes picos, ¿no? O sea, lo hablaba antes con Adrián en el backstage, es que hay momentos donde tiras el chicle y donde tú te coges más carga de la que toca, pero luego haces el salto y vuelves a bajar, ¿no? O sea, tienes como estos pequeños picos, pero en general intentas al límite, estás siempre con una carga similar. Porque al final tú tienes tus reportes, ¿no? Que es la gente con la que tú confías y con la que divides el trabajo más grande, pues en tantos trozos. En mi etapa en Factorial, normalmente un manager tenía, pues eso, de 6 a 8 reportees. A día de hoy esos números están cambiando, la industria está tendiendo más a managers que tienen más de 10 a 12 reportees, pues también pues la gente lo que está recortando no es en developers, sino está recortando en managers, entonces les meten más carga. Pero en mi etapa, normalmente nosotros tendríamos eso, 7 o 8 personas. Entonces al principio esas 7 o 8 personas eran developers, ¿vale? Eran pues estos SAMs que decíamos, ¿no? Este super equipo A que hacía de todo, ¿no? Luego, eventualmente, pues fueron managers. Entonces, pues era con los managers, cómo hacéis el hiring, cómo están yendo las iniciativas, cómo estáis consiguiendo los objetivos, etcétera, etcétera. Y eventualmente eran directores. Entonces, los directores ya estaban un poco más lejos, ¿no? Porque los directores tenían managers y los managers tenían ingenieros. Pero al final siempre tienes esa división. Sí que es cierto que pierdes detalle. Aparte de esto, a nivel técnico, o sea, normalmente el rol de CTO puede significar muchas cosas en diferentes empresas, ¿no? Hay empresas donde el CTO es el visionario tecnológico
que está en un rincón ahí programando y no sabe nada de gente y no quiere hablar con gente, etcétera. Entonces se contratan un VP of Engineering, que normalmente es la persona que escala el equipo y tal. Hay CTOs que sí que son más de la parte de personas, hay CTOs que son más de producto, más de negocio, etcétera. En mi caso, a mí me gustan ambas cosas. O sea, a mí me gustaba la parte de arquitectura y la parte de tecnología, también la parte de personas. Entonces, una cosa que hacía era, siempre me reservaba pues un tanto por ciento de mi tiempo para programar, para hacer code review, para estar un poco en las trincheras. También un poco intentando enviar ese mensaje que hablábamos de accountability, ¿no? Y al final yo creo que la gente está más predispuesta a seguir a alguien que está a tu lado en la trinchera que no a alguien que está arriba en la Torre de Marfil predicando, ¿no? Entonces, yo me guardaba siempre ese tiempo y me servía de buffer. Si veía que no podía programar, entonces, pues tenía que delegar algo. Entonces, era un poco mi indicador. Cuando llegaba a ese nivel, decía, vale, aquí lo estoy haciendo mal. ¿Vale? Entonces, me servía un poco para balancear ambas cosas. Y luego hacía memes. 5% del tiempo siempre es meme para... No, lo veo súper importante, la verdad. No, los memes forman una parte muy importante de la cultura y sobre todo la cultura remota. Nosotros somos empresa 100% remota y como no tengas un chat y unas videollamadas más o menos alegres, esto se vuelve La gente se vuelve loca. muy aburrido. Mm. Sí, sí. Y estos SAMs que evolucionan a managers, que entiendo que son como, ¿no? La primera parte No a todos, porque ser manager no es para todos, ¿eh? Pero bueno, se intenta. Claro, pero ¿cómo lo elegiste? ¿Cómo lo propusiste? ¿Sabes? ¿Cómo eliges esta gente en la cual delegar? Dices, vale, tiene que ser alguien más de producto, alguien más técnico, alguien que sea más holístico. ¿Cómo, Sí. lo razonas? O sea, hay varias formas, ¿no? de formar un equipo de managers. Uno es obviamente contratarlos, ¿no? Contratar a gente que tenga experiencia como manager y lo traes a tu empresa. Y la otra cosa es intentar producir esos managers de tu plantilla, ¿no? Yo siempre he pecado, igual porque no sé suficiente como contratar de fuera managers, me cuesta más. Es cierto que es un tipo de talento que se me hace más difícil validar. O sea, yo en una entrevista técnica, yo sí, si charlo con alguien, más o menos sé acotar qué tipo de programador será, pero con managers me resulta más complicado. Entonces, hay más riesgos añadidos a contratar managers, aunque he contratado muchos, porque al final la organización no da de más. Pero por otro lado, creo que es más no más fácil, o sea, tampoco se ve, pero igual prefiero o me gusta más intentar enseñar lo que significa ser un manager a alguien que ya tiene la cultura de la empresa que no intentar enseñar la cultura de empresa a un manager que venga de fuera. Creo que es un poco más complicada. Vale, dicho esto, sí que es cierto que no toda la gente podía terminar siendo manager. Mucha gente lo probaba y lo que me decía o no me gusta, o yo les decía, escucha, creo que es mejor que vuelvas a ser individual contributor porque no está funcionando. Porque al final el peso de la accountability es complejo de lidiar. Y la gestión de personas no es, no es fácil. Y tener que escribir, Correcto. tener que tener las conversaciones difíciles con la gente. Conversaciones que nadie quiere tener, está claro. Sí. Sí. Tienes que tener un temple especial. Pues sobre todo es confianza, porque al final yo estoy dando ese trozo del problema, se lo estoy dando a alguien. Y si yo no confío, o sea, o me lo salto y voy directamente adentro del problema, entonces ya estoy fallando su confianza. Pero si no voy dentro del problema, entonces significa que tengo confianza plenamente con esa persona, ¿no? Entonces, para mí, el tema confianza sigue siendo un tema bastante importante. O sea, prefiero que me diga, no me está saliendo, o este quarter no va a salir por esto, y lo podamos trabajar, y conjuntamente, si me tengo que meter más, pues me meto más, y los dos, pues al final lo sacamos, que no alguien que sea opaco y no me diga cómo son las cosas y luego me encuentre sorpresas, porque al final el que tiene la responsabilidad final de ese cozo de problema soy yo. Entonces, si no funciona, pues
tengo un problema yo, básicamente. Aquí Manu comenta o pregunta si un manager debe liderar o simplemente saber gestionar. Bueno, habría que definir. Sí, habría que definir un poco cada concepto. Habría que definir, pero o sea, de hecho leía no sé dónde, ¿no? Que managers y leaders no siempre serán en la misma persona. O sea, en muchas empresas hay líderes que hacen que la gente esté emocionada y excitada y vaya hacia el objetivo, y luego hay managers, pues, los que hacen que las cosas pasen, ¿no? Obviamente deberían tener ambos. Sí que es cierto que la parte de liderazgo normalmente recae más en el CTO, aunque obviamente en diferentes áreas te salen líderes, pero no tienen por qué ser los managers. O sea, yo tenía gente que evangelizaba ciertas cosas o que cogía ciertos problemas y los lideraba. Y de hecho, dentro de las rúbricas, dentro de esa descripción de cada una de las posiciones, ya incluía que ciertos roles se esperaba un nivel de liderazgo de esos roles, incluso roles técnicos. Más allá del staff, más allá del senior, en roles de staff y por encima, se les pedía que hicieran liderazgo dentro de la empresa y fuera de la empresa. Uh-huh. Así que yo diría que sobre todo management. Liderazgo es un plus, pero no tiene por qué. Claro, por definición el manager lo que tiene que saber hacer es gestionar. Pero sí que es verdad que programar, ¿eh? O sea, sí que no, para mí era importante un poco como hacía yo de que no hubiese managers que no estuvieran en contacto con el mundo real. ¿Vale? Eso es importante. O sea, asistir a llamadas con los clientes, o sea, realmente entender qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y estar al lado con los programadores programando y luchándolo, porque al final si también, o sea, yo utilizaba la cascada, utilizaba el árbol para mantenerme al día. Entonces, si yo preguntaba a un manager, escucha, ¿y por qué esto no sale? Y no me sabía responder, hostia, hay que meterse, hay que entender el detalle. ¿Sabes? Yo quiero meterme en el detalle, quiero entender, porque luego cuando hable con Jordi Bernal, mis cofundadores, les quiero explicar, esto no ha salido pues porque la base de datos, no sé qué, entonces, para mí es importante eso, que el detalle llegue hasta el final, que no, si tienes managers que cortan porque no saben, entonces todo el que venga para arriba está ciego, no ve. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos tenido capas de middle management que no eran técnicas, que no sabían meterse en el pozo. Pero entonces lo que pasa es que el manager de alguna forma frena la productividad del equipo de desarrollo porque les tienen que ir preguntando qué es lo que está pasando en cada situación para poderlo reportar hacia arriba. Entonces, o bien te vienen sin solución. También hay la otra de que si no estás programando, o sea, 40 horas a la semana, como manager, o estás hablando con otra gente, entonces también te incrementas la productividad, o si no, no sé muy bien cómo pones el tiempo, ¿no? Entonces, Claro. sí que es importante de que cuando les obligues a programar, en cierto modo, es un constraint artificial donde les estás desincentivando de poner reuniones, porque la tendencia natural del ser humano es poner reuniones y no lo podemos evitar. Entonces, es un poco como el buffer que te decía, ¿no? O sea, yo me bloqueaba ese tiempo de programar porque también así me evitaba ocuparme con cosas que creía que no es necesario. Entonces, con los managers es lo mismo. Liberabas un poco los calendarios porque al final, pues, chipeaban con su equipo. Lo siento por los palabras, ¿eh? Hablo con palabrejos en inglés, es de formación profesional, pero bueno. No te preocupes. Mira, justamente aquí Alex pregunta que en un organigrama de tamaño considerable, aparte de la vertical, ¿qué tal la comunicación visibilidad horizontal entre equipos? ¿Se van aislando mucho? Yeah. Y también si puedes comentar un poco los equipos cómo eran. O sea, ¿eran tipo delivery teams? ¿Eran equipos más por verticales, más por tipología de perfil? O sea, ¿cómo eran? Sí, vale, es buena pregunta. O sea, al final, insisto que cambiamos muchas cosas, ¿eh? En general, no sé si habéis leído el libro de Team Topologies, pero es un libro que es bastante bueno y habla bastante sobre este organization building y los diferentes tipos de equipos. Nosotros en general teníamos lo que se llaman streamline teams, que son al final equipos encarados con el negocio. Tú al final tienes
business plan, ¿no? Y entonces dices, pues este producto, tienes este equipo, ¿no? Y todos los equipos muy alineados con objetivos de MRR directamente, objetivos de económicos, ¿no? Es decir, pues si sale el producto, si se vende el producto, etcétera, etcétera. También para intentar alinear, que eso no lo hablamos solo de ingeniería, pero para nosotros lo más complicado es alinear los equipos de venta y marketing con los equipos de producto. Porque al final, si marketing está haciendo publicidad de algo y tú estás construyendo otra cosa, o si ventas está haciendo pitch de una cosa y tú estás haciendo la otra, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, súper complicado. Problema número uno de tutorial y de la mayoría de empresas, ¿eh? O sea, cómo se comunican los equipos. Entonces ahí normalmente te basas en cadencias y artefactos y cosas que puedas tener. La más obvia es, pues cada quarter tú planeas y alineas toda la organización sobre qué es lo que vas a hacer. Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vas a conseguir y qué es lo que vas a sacar? Idealmente, tú quieres alinear los equipos con qué es lo que van a conseguir, ¿no? Lo que dicen siempre los OKRs y todas esas historias. Voy a aumentar el número de clientes de 100 a 200. Voy a disminuir las cancelaciones de cuentas, números así que son relevantes del negocio. Pero la realidad que nos encontramos es que al final los equipos de ventas y marketing necesitan saber, está muy bien, pero ¿qué sale? ¿Cuál es el producto? ¿Qué pinta tiene? ¿Me soluciona este problema? ¿Lo puedo empezar ya a hablar con los clientes? ¿Lo puedo empezar a vender ya? Entonces, de alguna forma, le damos una cadencia donde los equipos se comprometían a lanzar cosas, a conseguir cosas y esa información penetraba a toda la organización. Dicho esto, dentro del quarter, pues obviamente todos los planes son ciencia ficción y las cosas iban cambiando. El cómo la comunicación pasa dentro de ese quarter, complicadísimo. ¿Vale? Normalmente la información sube arriba del organigrama, hay menos personas arriba del organigrama y esa parte del organigrama hablan entre ellos. Por ejemplo, si yo me enteraba que un vertical no estaba funcionando o que no saldría una cosa, yo en la reunión de management pues lo podía traer y entonces la persona de marketing o de ventas lo podía saber y ellos lo esparcían abajo del organigrama. O sea, normalmente funciona mucho este movimiento que la información sube arriba, se traslada horizontalmente y luego vuelve a bajar. Lo que pasa es que, obviamente, el juego del teléfono, etcétera, es complicado. Eso te iba a decir, tiene pinta de juego del teléfono. Sí, porque la alternativa es establecer canales de comunicación entre todos y entonces es un caos. O establecer artefactos, que significa, pues cada mes vamos a hacer una reunión de syncing o cada semana. Entonces, todo esto añade a lo que hablábamos antes de la burocracia. ¿Vale? Sí, sí. Es lo complicado. Lo Sí. que sí que hacíamos era que los directores, o sea, igual no era el equipo de management, sino una capa más abajo, que esos sí que tuvieran algunos de esos artefactos. Entonces, ellos programaban menos porque sí que tenían más de ese trabajo de estar todo el rato esparciendo información en la organización. Haces que los managers se reúnen con managers, lo cual no baja la productividad necesariamente. No, pero ese 0,8 baja a 0,7. Mira, esto justo estaba pensando en uno de los valores que tenemos en Landaloopers, que es la transparencia y la comunicación, ¿no? Que un poco creemos que si damos suficiente contexto a la gente, pues puede tomar mejores decisiones, que bueno, es lo que estábamos hablando en parte de lo que sirve la cultura. Y por lo tanto tenemos todos los canales de Slack abiertos, ¿vale? O sea, todos los clientes, todas nuestras, ¿no? Growth, hiring, design, todas las cosas que obviamente son pequeñitas, ¿no? Pero siempre hay movimiento. Claro, esto al final te planteas, ¿no? Acabas pues silenciando lo que quieras, pero lo tienes todo disponible, ¿no? Pero esto, si tú realmente no lo quieres silenciar y quieres enterarte de todo, ¿no? ¿Hasta qué punto es factible? Es un trabajo a tiempo completo. Claro. Y ahí también es o sea, transparencia para hacer pull, pero el push, ¿no? O sea, si yo quiero saber imagínate, soy una persona de ventas y quiero saber cómo está yendo el desarrollo de una funcionalidad que tiene que salir la semana que viene. Yo puedo ir al canal, puedo preguntar, me lo dicen, perfecto. ¿Vale? Mucha gente lo hacía. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va etcétera? Otra, la otra es si yo quiero hacer push, ¿no? Yo hacia fuera. Y entonces está muy bien, ¿no? Porque digo, voy a anunciar esto a todo el mundo. Pero si todo el mundo hace push,
pues de repente la señal se queda camuflada en el ruido y es complicado. ¿Vale? Es extremadamente complicado. Y de hecho, la gestión de la comunicación es algo que le damos muchas vueltas. Desde cómo hacer ese all hands que hacíamos cada viernes, que era el pozo de productividad más grande que te puedas imaginar. O sea, 1.000 personas, una hora, de los cuales 200 o 300 se apagaban la cámara y estaban en la terraza fumando. Era como, o sea, cómo realmente optimizas para que la comunicación pase de forma eficiente. Súper complicado. Sí, sí, la cultura y la comunicación son un poco el pegamento, ¿no? De todas estas otras dimensiones de la organización, de los managers del equipo, o sea, Sí, es sí. un De hecho, reto. mira, esta semana en Factorial tiene un evento que hicimos también el año pasado. Alquilamos la ballena azul o la ballena alegre, no sé cómo se llama, un camping entero. Ah, vale. Y lo traíamos a todo el mundo y básicamente el evento era puramente para machacar. Salíamos ahí del escenario y a machacar con el mensaje, etcétera. Y también para los equipos que explicaran mejor las cosas. Y puramente la inversión que haces para que la información llegue. O sea, es increíble. Y aún así termina, no llega a todos sitios, etcétera. Así que es extremadamente complejo. Muy bien. Las preguntas. A ver, sí, normalmente esto dura una hora, hora poco, pero a ver, está muy interesante. Si alguien del chat quiere acabar de preguntar alguna cosa que lo haga ahora o calle para siempre. No sé, Adrià, tú si querías comentar alguna cosita más. No, yo simplemente creo que hay un equilibrio entre organizarlo todo, muy organizado, entre comillas, desde arriba. Es decir, tú vas desde arriba y eres el gran arquitecto y haces el plan maestro que lo llevará todo perfecto. Pues irá como irá, pero empiezas con esta mentalidad. Y lo que decías antes también del ownership de los trabajadores y de los middle managers y la gente que quiere hacer crecer la empresa. Porque una parte de libertad está bien porque permite que esta gente crezca y rellene huecos. Esto te va a crear subculturas y va a poner más su marca. Pero después tendrás gente que realmente podrás promocionar más a manager. Y encontrar este equilibrio es súper delicado. Nosotros en Lambda hemos pasado de ser muy estructurados a ser completamente caóticos, tener reuniones de estas que dices tú de cada semana o cada 2 semanas hacemos una sincronización de qué tal todo va, ya me dirá algo si quiere, y realmente no hay un equilibrio bueno. Depende yo también, creo, de las necesidades que tengas en cada momento. Creo que hay Sí, que... Hola. al final, y cerrando el círculo con lo que decía al principio, o sea, la verdad no se puede conseguir. Entonces, el trabajo básicamente es irte acercando. Entonces, tú vas probando cosas y es así. Y algunas te funcionan y te quedas ahí, pero no sabes si hay una que es mejor o no y vas probando cosas. Pero al final es siempre irte preguntando todo y ir probando cosas y lo que funciona y lo que no, lo cambias. Sí, y lo importante es saber qué te aportará cada tipo de decisión. Es decir, si tú ya sabes que, porque la gente, por ejemplo, en general, odia la burocracia. En general. Te sorprendería, te sorprendería. Hay una seguridad que da el saber, o sea, delegar el pensamiento es algo, y lo hacemos todos, ¿eh? O sea, al final no hago esto porque está prohibido, ¿sabes? Ya, no, y no pienso, ¿no? Porque ya no tengo que tomar esa decisión. No, porque hay momentos en que el caos te juega en contra y te juega una mala pasada, y en esos momentos también que venga alguien y diga, no, vamos, es lo que dices, no, vamos a establecer este método con estas 15 alarmas de seguridad y a partir de aquí va a ir todo bien y que vaya bien, es una cosa también liberadora y se tiene que saber hacer cada cosa en su momento. También depende de la fase de madurez de tu empresa, de tu producto, porque al principio quieres sacar un montón de funcionalidades, por ejemplo, cuando estás empezando, pero cuando se te empiezan a quejar 3 corporaciones de que le has roto el módulo de no sé qué, dices, bueno, vamos a hacer unas pipelines bien sólidas, un buen proceso de review, y empiezas a pivotar la mentalidad y es normal, es natural, estás madurando. Claro, esto es lo que pasó con Facebook, ¿no? Que era break things fast, no sé qué, que al principio era esto, pero cuando lanzaron mobile y empezó a petar, cambiaron el mensaje y de hecho lo que decía Pau, hicieron no sé cuántos congresos de estos de los 10 años y tal y el mensaje era este, hemos cambiado el eslogan y porque hemos pasado de esto a este otro porque es que
no hay Que otra. esto pasa, ¿eh? Te comes tus mensajes del pasado. Te Claro. pasas 3 años diciendo una cosa y luego dices, pues ya no, ahora es otra. Y la gente, pero tú dijiste, pero no, es que el Pau de antes no tenía ni idea, el de ahora sí que sabe, ¿sabes? Entonces, Sí, bueno. se acostumbran y dicen, vale, que no tienen ni idea. Y dices, no, nadie tiene ni idea. O sea, eso también es verdad, ¿eh? Cuando hablas con managers o CTOs de cualquier tipo de empresa, te das cuenta que nadie tiene ni idea. Estamos todos con una linterna enfocando y a ver qué encontramos. Así que, Mm. Sí, mira, la última pregunta aquí de Alex, que está súper activo. Dice que con respecto a delegar responsabilidad a los managers, desde tu punto de vista, ¿ellos son una caja negra? ¿Cada uno lidera como quiere o hay unas pautas? o sea, creo que son dos preguntas separadas, Sí. ¿verdad? O sea, caja negra, 100% no, ¿vale? O sea, al Mm, final, yo en mi caso, decía pinchar el pastel con un palillo, ¿no? Que tú pinchas el pastel con un palillo y ves si está cocido por dentro o no. Pues para mí era importante pinchar la caja negra y ver si por dentro estaba cocido o no. Entonces, yo les decía, o sea, el primer día de manager era, mira, yo cada one-on-one te voy a preguntar sobre una de estas cosas y quiero detalle, o sea, quiero entender qué está pasando. Ahora, no me voy a meter, pero quiero saberlo y quiero saberlo porque yo quiero aprender y aparte, porque si no me lo sabes decir, quiere decir que lo que yo espero de ti no está pasando. Entonces, caja negra no en absoluto, porque si no, si son cajas negras, ¿cómo va a tomar la gente de arriba decisiones si no hay visibilidad de lo que hay abajo? ¿No? Entonces, no puede ser caja negra. La otra cosa es cruzar la línea. Entonces, cruzar la línea es, me meto yo y lo hago yo. ¿Vale? mm, Eso puede pasar, pero si pasa significa que esa persona pues no tiene que ser manager, básicamente. Entonces, lo de si cada uno lidera como quiera o hay pautas, pues lo que decíamos antes, hay pautas, hay cosas que son la Constitución, que es aquí las cosas se hacen así, y hay que normalmente son muy pocas cosas y muy importantes, ¿vale? Como puede ser lo que decíamos. Pues para nosotros es muy importante que un líder lidere desde la trinchera. Y es así, ¿vale? Porque lo hemos definido así y es como nos gusta. Ahora, ¿cómo? Pues igual no. O que las entrevistas van a ser distintas o que no sé qué. Hay que dar mucha libertad para que haya un poco de entropía y también los propios managers generen cosas. De hecho, una cosa que teníamos, una cosa que se llaman RFCs, que es Request for Comments, donde los managers se cogían cosas que estaban rotas pues de hiring, de onboarding, de performance review, lo que fuese. Y cogían y decían, pues voy a mejorar esto. Y hacían un documento donde intentaban mejorar ese proceso. Entonces, ya no era mi trabajo mío puramente de soy el arquitecto y voy a decir cómo funciona la organización, sino que los propios managers se cogían esos side quests, ¿no? De intentar también participar en esas cosas. Así que sí, dar margen, pero hay ciertas cosas que son innegociables. Entonces es un equilibrio. Vale. O sea, como siempre, depende, ¿no? Sí, lo siento si no doy la solución final a todo. Y que la gente lo quiere, pues que al final hay que pensar. Que si no, es que si no hubiese que pensar, no, ¿sabes? Cualquiera podría hacerlo, ¿no? Que de hecho cualquiera puede hacerlo, pero Yo creo que es más las ganas de pasar las canutas y de encontrarte rompiéndote la cabeza cada dos por tres que una habilidad innata. correcto. O sea, al final, o sea, mi conclusión es esta. O sea, la única skill es pues pensar. mm. Bien. Aún así, no sé si recomendarías a alguien que esté en este proceso, ¿no? De un equipo de 30 que está creciendo, quizá no un hypergrowth como el que experimentaste tú, pero alguien que está creciendo, no sé, libros, conceptos, cosas que te hayan inspirado, que digas, mira, esto quizá te ayuda. Sí, o sea, hay varios recursos. Hay una newsletter que recomiendo mucho, que es la Pragmatic Engineer, que es del Gerkerly, no sé cómo pronunciar su nombre. Es de pago, ¿vale? Pero son 12 euros al mes. Pero está muy bien, ¿vale? Porque es una newsletter que va puramente de management. Es un poco orientado a Big Tech, o sea, te hablan un poco de los cambios que pasan en Big Tech, pero en cierto modo, pues te sirve un poco para ver cómo está el mercado y cómo las empresas van. Insisto, nadie tiene ni idea y vas viendo pues la linterna, cómo lo van enfocando a varios sitios y aprendes cosas. Aparte hay libros, todo lo que escribe Will Larson es muy bueno, ¿vale? Uno de los libros se llama An Elegant Puzzle, a mí me gustó mucho. Y Will es el ex CTO de Stripe, ahora creo que está en Calm.
tiene una mentalidad muy de sistemas, muy ingenieril a la hora de hacer organizaciones, así que es bastante estructurado. Hay otro que es Michael Love, que es el VP of Engineering de Slack, y ese es una vertiente más humanista, un poco más humorista también, es bastante divertido los libros que tiene, pero también los libros que tiene publicados son interesantes, creo. Así que daría estos recursos, básicamente. Genial. Vale, pues después cuando publiquemos un poco el vídeo y todo esto, los vamos a añadir para que la gente los tenga. Nosotros Perfecto. también tenemos algo de bibliografía, de management, de cultura, que también la vamos a añadir. Y nada, si tú, Adrián, no tienes nada más, yo creo que hoy Nada más. hemos hecho Y nada, una buena sesión. A mí me ha pasado súper rápido. Espero que la gente también y haya aprendido. Y nada, no sé. Si quieres decir algo más, tú, Adrián. Yo, pues como todos los lambdacast, al final acaban con la misma conclusión. Depende de la situación y el contexto. Por eso para mí lo importante es que contemos este tipo de batallitas, lo que hemos visto cada uno, nuestras conclusiones que son individuales y que, como dice Pau, no son verdaderas, pero creo que esto es lo que tenemos que sacar de aquí. Cada situación la tendrás que afrontar de una forma distinta, que te suenen un poco las batallitas de otros, porque Mm. vas a estar solo delante del problema, aunque muchos ya lo hayan vivido. Y eso es lo bonito de la vida, que Es lo no, bonito de la vida, hombre. no hay una respuesta. Claro. Nada, pues muchas gracias, Pau, Adrián, y nada, nos vemos en el siguiente Lambdacast el mes que viene. Sí, Muchas pues, gracias. que vaya adiós. muy bien.